Ya era casi de madrugada y Don Cangrejo estaba cerrando su restaurante El Crustáceo Cascarudo. Él se había quedado solo haciendo sus cuentas, ya que no le gustaba que falte ni un solo centavo, amaba demasiado su dinero, así que con todo lo ganado del día, empezó a montarlo sobre una carretilla, cerrando su restaurante empezó a caminar con dirección a su casa, cuando de pronto empieza a oír un sonido muy extraño, mirando por todos lados empezó a apresurar su paso, tenía temor de que alguien le robe su dinero, así que mientras corría, empieza a notar que todo empieza a temblar, al voltear, ve como el crustáceo cascarudo había desaparecido, Don Cangrejo muy asustado y con mucha preocupación no sabía qué estaba pasando, así que solo atinó a correr desesperadamente empujando su carretilla, cuando de pronto se ve como Don Cangrejo desaparece en segundos. Amaneció y era un día tranquilo en Fondo de Bikini, las almejas cantaban, hasta que un fuerte sonido remeció todo, despertando abruptamente a toda la población, muy intrigados salieron de sus casas los habitantes de Fondo de Bikini, ese sonido los había asustado a todos, Bob estaba lleno de pánico y entre sus manos tenía a Gary, así que muy temerosamente fue hacia donde Calamardo y le preguntó qué había sido ese aterrador sonido, Calamardo mirando el cielo solo lo ignoró, Bob al no tener respuesta fue corriendo hacia Patricio y le hizo la misma pregunta, sin embargo él parecía no entender nada, solamente estaba parado, al parecer no se acordaba porque había salido de su roca, los demás peces que estaban caminando por el lugar mencionaban que quizás el sonido venía de la superficie, Bob seguía asustado pero recordó que ya se le hacía tarde para ir a trabajar, así que muy apresurado fue corriendo hacia su casa y dejó todo listo para Gary, se empezó a bañar y sin comer nada se fue con mucha prisa corriendo hacia el crustáceo cascarudo, mientras iba por el camino, notaba algo raro, mientras más se acercaba, podía ver cómo a lo lejos no estaba su tan amado lugar de trabajo el crustáceo cascarudo, llegando al lugar empezó a desesperarse al ver que el restaurante había desaparecido, Bob no sabía qué hacer, él no podía concebir que el lugar que tanto amaba había desaparecido, así que fue corriendo hacia la casa de Don Cangrejo, quería explicaciones de por qué había tomado esa trágica decisión, al tocar la puerta, ve que Perlita sale y le pregunta qué hacía tan temprano en su casa, Bob preguntaba por Don Cangrejo y quería que le explique la decisión de desaparecer el crustáceo cascarudo, Perlita se asombró al escuchar esa noticia, ya que su papá no le había dicho que tomaría una decisión así de grande, Bob suplicaba que se retracte, Perlita le dijo que su papá no había llegado desde el día de ayer, Bob dijo que el día de ayer al momento de salir de trabajar, Don Cangrejo se había quedado contando todo su dinero, Perlita empezó a preocuparse por su padre, sabía que algo estaba andando mal, así que junto a Bob fueron hacia donde estaba ubicado el crustáceo cascarudo. Al llegar, Perlita ve que efectivamente el restaurante ya no estaba, Bob solo lloraba porque amaba ese trabajo, en eso ven cómo Calamardo llega y al ver que no estaba el restaurante, empezó a saltar de felicidad. Bob le decía a Perlita que al parecer la desaparición del crustáceo cascarudo volvió loco a Calamardo, Perlita empezó a rastrear el lugar, sabía que podría encontrar alguna pista que le ayude a dar con el paradero de su padre y el restaurante, Bob se acercó y le dijo a Calamardo que se tranquilizara y debía ser fuerte por la pérdida del crustáceo cascarudo. Calamardo dijo que él estaba feliz porque nunca más compartiría tiempo con Bob, así que muy alegre, Calamardo se fue saltando hacia su casa, cuando de pronto, Perlita empezó a gritar, Bob volteó muy asustado al ver a Perlita de esa manera, al acercarse, ve como Perlita tenía entre sus manos las tenazas de su padre junto a varios billetes rotos, ahora sabían que algo de grandes proporciones había devorado el crustáceo cascarudo junto a Don Cangrejo, Bob agregó que esa misma mañana un sonido muy inquietante resonó en todo Fondo de Bikini que hizo que se despertaran, quizás esa criatura aún siga por aquí, Perlita dijo que ella también había oído eso, así que lo mejor sería que se pongan a buen recaudo, aunque por otro lado sabía que no había algún lugar en el mar para protegerse de algo así, Bob dijo que le avisaría a Patricio y a Calamardo para que tomen sus precauciones, así que Bob iba corriendo a darles el aviso, Perlita se fue hacia su casa a alistar lo necesario en caso aparezca la criatura y pueda salir corriendo.
Al llegar hacia su casa, Bob empezó a gritar, su hogar junto a los de Patricio y Calamardo habían desaparecido. Bob no paraba de gritar al saber que Gary también había desaparecido junto a sus vecinos. En eso ve como a lo lejos, Calamardo estaba en shock, al parecer él había visto algo. Bob se acercó y le preguntaba desesperadamente qué era lo que había pasado. Calamardo solo temblaba sin decir nada más. Bob muy desesperado le dio un fuerte golpe que hizo entrar en razón a Calamardo, así que Bob le preguntó por última vez qué era lo que había visto. Calamardo con la voz entrecortada decía que una gigantesca criatura había aparecido muy velozmente llevándose todo a su paso, sus proporciones eran titánicas. Bob estaba devastado porque sabía que esa criatura estaba detrás de las pérdidas de Gary, Patricio y Don Cangrejo, así que sin importarle lo imponente que podría ser esa criatura, sabía que tenía que ir por él para vengarlos. Calamardo decía que atacar a esa criatura sería imposible. Bob dijo que sería imposible para ellos pero no para Arenita, ella es una gran científica y podrá crear algo para poder acabar con ese monstruo, así que Bob junto a Calamardo empezaron a caminar cuidadosamente ante la posible aparición de ese enorme ser. Al estar cerca a la casa de Arenita, Bob solo cayó al suelo empezando a llorar. El domo de Arenita tampoco estaba. Calamardo observaba todo sin esperanzas, sabían que sus días con vida estaban contados. En eso, empiezan a oír un fuerte sonido que venía de algún lugar del mar. Muy asustados empezaban a observar por todos lados, cuando de pronto ven como un imponente ser aparece frente a ellos. Era The Bloop. Bob y Calamardo no dejaban de gritar porque sabían que serían devorados. The Bloop solo los observaba emitiendo un gran sonido, sus dimensiones eran abismales. En eso ven como The Bloop empieza a moverse rápidamente, ellos abrazándose cerraron sus ojos. Repentinamente empiezan a oír otro sonido que venía detrás de ellos. Al girar ven cómo aparece otra gigantesca criatura. Esta era mucha más grande que The Bloop, era el Gran Maja. Él llegaba devorándose todas las casas que veía en su camino. Entre sus filosos dientes tenía la casa de Don Cangrejo, así que sabían que esa criatura era la que estaba provocando todas las desapariciones en fondo de bikini. Por otro lado estaba The Bloop, que parecía ser un ser pacífico al no hacerles nada cuando estuvo frente a ellos. The Bloop había despertado y emergido de las profundidades no exploradas del vasto mar. Él despertó de su gran sueño al escuchar el inquietante sonido de su gran rival, el Gran Maja, que miles de años atrás lo había derrotado, así que al estar frente a él, The Bloop acabaría de una vez por todas con lo que no pudo terminar en su primer encuentro. Ellos empezaron a atacarse causando grandes olas y provocando que el mar empiece a moverse como nunca antes. Bob y Calamardo corrían aunque era imposible alejarse de esas gigantescas criaturas, sin saber a dónde ir. Empezaban a ver cómo el fondo de bikini iba siendo destrozado, pero sabían que el Gran Maja debía ser aniquilado de una vez por todas, si no ese aberrante monstruo acabaría con toda vida que haya en el mar. The Bloop lo embestía y mordía, sin embargo el Gran Maja le hacía mucho más daño al morderlo con sus filosos dientes, al mismo tiempo lo enrollaba con su enorme aleta. The Bloop cada vez iba sufriendo más daño, el Gran Maja esquivaba mucho de los ataques de The Bloop, así que parecía que el destino del mar estaba hecho. El único oponente del Gran Maja iba siendo dominado. Bob y Calamardo sabían que tenían que ayudar a The Bloop, aunque Calamardo decía que hacer algo así sería una locura, estar en medio de esos dos titanes sería un sacrificio. Bob miró muy tristemente a Calamardo y sacando un dije con la foto de Gary, empezó a nadar hacia el Gran Maja. The Bloop estaba tirado en el suelo perdiendo mucha sangre, el Gran Maja mostrando sus filosos dientes iba hacia él. En eso, ve como un diminuto ser aparece frente a él, era Bob Esponja. El Gran Maja evitó devorarlo y dando un giro, lo golpeó mortalmente con su enorme aleta. Bob cayó sin vida a miles de kilómetros al recibir el fuerte impacto. Calamardo estaba sin reacción al presenciar el sacrificio de Bob por distraer al Gran Maja. En eso, observa como The Bloop, aprovechando el descuido, empezó a abrir su boca de una manera colosal, así que estando el Gran Maja de espaldas, The Bloop devoró y partió por la mitad al Gran Maja. Su gran mordida logró acabar con ese gigantesco y demencial titán. The Bloop, muy malherido, empezaba a alejarse hacia los abismos del vasto mar. Él debía continuar con su profundo sueño, estando siempre a la espera y emerger ante cualquier amenaza que quiera acabar con su hábitat, el mar.
Por otro lado, Calamardo estaba devastado al ver todo a su alrededor. Los ataques del Gran Maja habían hecho que pierda todo a lo que se había acostumbrado, sus vecinos, su trabajo. Muchas veces él pensaba que perdiendo todo lo que lo hacía infeliz sería la solución en su vida. Sin embargo, al ver que ahora esos pensamientos se habían vuelto reales, hizo que todo ese repentino cambio afecte gravemente en él. Calamardo fue caminando lentamente hacia el cadáver del Gran Maja, y recostándose a un lado del enorme titán sin vida, decidió pasar sus últimos días junto al ser que se llevó todo lo que en realidad siempre había amado.